Hola amigos, este es otro capítulo de nuestra serie que estamos sacando para aumentar la fe, para pagar deudas y evitarlas. Es un tema que tiene que ver con la restauración matrimonial y financiera. Recuerda que en la descripción están los capítulos anteriores y el que viene. Y es supremamente importante que te veas el primero, que es la introducción, para que entiendas cuál es el objetivo de esta serie. Y ahora en este video vamos a hablar acerca de la tentación a pedir prestado. Las tentaciones que tenemos de toda clase son tan fuertes como sea nuestra distancia de Dios. A menor intimidad con Dios, nuestro temor es más fuerte. Y ahí es cuando nuestra fe es tan poquita que nuestras emociones son controladas por el temor o por el dolor. Y en Santiago 4:7 dice algo muy interesante. Por tanto, someteos a Dios, resistid la tentación y el diablo huirá de vosotros. La palabra nos está diciendo que el enemigo siempre va a tratar de atentarnos, pero si nosotros resistimos en el Espíritu del Señor, Satanás ya no sigue intentándolo. Él va a huir. Y en Corintios 10:13 nos completa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Hasta este punto nosotros podemos entender que Dios conoce nuestras fortalezas y debilidades y Él no va a permitir que haya una tentación que supere nuestra capacidad. Dios está ahí para colocar una equidad y claro que por nuestra desobediencia enfrentamos unas consecuencias, pero aún así esas también tienen un límite porque Dios no permite que algo supere nuestra capacidad. Por esto es necesario superar ese otro temor que es acercarnos a Dios. Recordemos que Dios no anda buscando gente con fallas para castigarnos, pero sí puede a través de las consecuencias disciplinarnos para nuestro bien. Asimismo, como cualquier padre con su hijo, lo corrige, lo disciplina para evitarle un mal mayor o evitar que algo pueda pasarle. Entender que Dios necesita disciplinarnos nos va a ayudar a comprender el amor de Él, que Él está pendiente de cada detalle nuestro. Y que aun cuando nosotros estamos orando, pidiendo a Dios y no vemos la respuesta, usted puede confiar que el Señor se está obrando de la siguiente manera. En Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pau y yo experimentamos el amor del Señor cada vez que pedíamos prestado. Pues cada vez que pedíamos prestado era como decirle a Dios: Señor, no necesitamos tu ayuda, nosotros nos encargamos de solucionarlo. Pero pues nuestra locura nos llevaba a pedir prestado y a pedir más prestado y tener que tapar esas deudas con algo más prestado. Y eso nos empezó fue a ahogar en las deudas. Y ahí sí tuvimos que venir a Dios para pedirle que nos ayudara a ver cómo pagarlas o que las pagara por nosotros, en vez de primero haberle pedido a Dios sabiduría, inteligencia y la fuerza necesaria para evitar pedir prestado. Tanto así que una vez en ese afán de pagar el arrendo, íbamos a pedir prestado, el Señor me dijo: cada vez que pides prestado estás reiniciando la prueba. En el principio no logré entender que qué prueba yo estaba reiniciando cada vez que pedía prestado. Uno piensa que Dios está retrasando la bendición o las respuestas porque a través de eso nos está probando, pero no es así. Dios no necesita probarnos. Él ya nos conoce desde antes de crearnos. Él ya sabía lo malos y desobedientes que íbamos a ser. Él ya sabía que íbamos a negar a Cristo y que hoy todos estos acontecimientos que suceden en contra de Él, Él ya sabía que iban a pasar. Aún así, nos dio la oportunidad y también sabía que Cristo iba a venir a dar la vida por nosotros para que fuéramos liberados de la muerte. Y por esto podemos entender que la prueba no viene de Dios para nosotros. No, la prueba está ahí para que nosotros podamos probar a Dios qué puede hacer por esta situación. ¿Cuál es el poder de Dios cuando lo dejamos a Él ser el Señor de nuestras vidas? En la pandemia del 2020, Pau y yo pasamos por una situación financiera muy difícil. Ambos trabajamos desde casa, pero como las empresas empezaron a cerrar, en el caso mío yo trabajaba para un club de fútbol y otro de parqueaderos, y pues como la gente estaba confinada en sus hogares, tuvieron que hacer recortes de personal y en eso caí yo. Además, que con el problema de Venezuela, la gente que salía a migrar a otros países regalaba el trabajo. Contra los precios de ellos era imposible competir. Entonces ya uno no podía pedir lo que normalmente cobraba porque habían otros que lo hacían mucho más barato. Y Paola
fue afectada porque ella trabaja en una empresa de reclutamiento. Tenía que buscar personas para contratos en las empresas. Pero resulta que con la pandemia, las empresas no querían arriesgarse a hacer un contrato a una persona que a esta le diera coronavirus y a ellos les tocara aguantarse el tiempo de toda esta situación y pagar los gastos que tuviera el empleado. Entonces prefirieron pausar todas las contrataciones, lo cual dejó a Pau sin empleo y ambos estábamos aquí en casa viendo ahora qué hacemos. En esos 3 meses que realmente uno se siente tentado a quejarse, a preocuparse, a angustiarse, recordé algo que el Señor me ha enseñado. Además de esperar la solución al problema orando, otra manera muy buena es sirviendo. Al servir te ocupas en algo que te bendice y te evita la ociosidad de buscarte problemas. Pau y yo estábamos sirviendo en una iglesia con algunas parejas, pero pues con esto de la pandemia ya no nos podíamos reunir con ellas. Entonces, como veíamos en las noticias en muchas partes que se disparó los divorcios, las separaciones, los problemas en el hogar, de ahí nos vino a Pau la idea de empezar a grabar estos videos de consejería, de ayuda matrimonial, para ver en qué podíamos ayudar a esas personas. Y pues resulta que ahí fue que empezaron a hablarnos de diferentes países pidiéndonos un consejo, una ayuda, una oración. Y esto nos ayudó mucho en que enfocarnos para no andar preocupados, pues nos gustaba servir y ver que le servía a la gente. Pero en nada estaba solucionando el problema financiero, pues todo lo hacemos gratis, entonces no había forma de generar algún ingreso. Además de que esta situación era a nivel mundial que azotaba financieramente a muchas familias. Pero ahí es donde uno ve la mano de Dios. Porque empezaron a llegarnos pequeños mercados o ayudas financieras de nuestra familia o amigos. Sin decirles nada, simplemente nos decían, te quiero regalar algo, te voy a mandar algo. Y ahí iba llegando lo que necesitábamos para el sustento diario. Y como he sido publicista, también me salían algunos proyectos para hacer, pero pues no eran grandes, pero servían para defendernos. Y obviamente la plata no nos alcanzaba para pagar a tiempo el arrendo o la energía o mercar completo. Pero Dios tocaba el corazón de la persona que nos arrendaba el apartamento para que no llamara a acosarnos y se pudiera esperar hasta 20 días que tardábamos en pagar. Pero con todas estas dificultades nunca faltó ni el techo, ni la comida, ni la salud. Aquí no nos dio coronavirus. Estuvimos muy bien, limitados, con recursos muy pocos, pero no faltó lo que era vital. Pero pues esta situación que empezó en marzo y llegó a noviembre y seguía igual, pues fuimos como nosotros sintiéndonos un poco incómodos, pero no caíamos en la queja, pues en la noticia se veía que esto estaba muy mal a nivel mundial. Y resulta que en ese noviembre ya yo me sentía un poco como aburrido de que siempre pagábamos como 20 días después y toda esta situación. Y en ese momento yo solo tenía en el banco la mitad del arrendo, que era lo mismo que nos gastábamos mercando. Entonces yo tenía que escoger si lograba completar para pagar el arrendo o gastármelo del arrendo en comida. Y siempre he tenido un principio: pagar primero lo que debo y lo mío ver después cómo lo resuelvo. Entonces, como necesitábamos mercar, le dije a mi mamá que me prestara el dinero. Y sí, ella me lo dio. Estaba yo en el computador trabajando, editando un video. Estaba muy concentrado cuando escucho la voz de Dios que me dice: ¿hasta cuándo vas a solucionar en lo natural lo que yo puedo hacer en lo sobrenatural? Entonces en ese momento yo caigo en cuenta de que todo el día había estado escuchando una voz que decía: no pidas prestado, porque el que pide prestado se hace esclavo el que le presta. Ahí estoy parafraseando el proverbio 22:7. Y yo escuchaba este versículo, pero como que no le prestaba mucha atención. Pero en ese momento, cuando escuché la voz de Dios, le dije: uy, Señor, perdóname, Señor, sé que te he ofendido. No era mi intención. Y escucho la voz del Señor en ese amor que me dice: no me estás ofendiendo, sino que no te das cuenta que tú solucionas a la manera del mundo cosas que yo te puedo solucionar. ¿O es que acaso no te da curiosidad? Yo sentí una necesidad profunda de arrepentirme de esa decisión de pedir prestado. Y entendí que era una invitación de Dios a verlo cómo podía obrar en lo imposible. Así que devolví el dinero, me acosté a dormir y estuve orando. Bueno, Señor, mañana ¿cómo quieres que merque? Porque en mi bolsillo yo tenía como menos de la mitad de lo que normalmente mercamos para 15 días. Y como yo siempre merco primero las frutas, pues esa plata se iba a ir solamente en frutas. Y lo demás, ¿cómo lo iba a pagar? Entonces le pedí al Señor dirección. ¿Me gasto esa cantidad comprando estratégicamente solo arroz, lentejas y frijoles para que podamos alargar la comida para 15 días? ¿O merco como estoy acostumbrado en fe? Y pues la verdad es que no tuve ninguna respuesta. Me soñé que iba caminando y me encontraba una billetera con $45. Entonces cuando me levanté me fui caminando al mercado mirando el piso a ver si me lo encontraba. No lo hallé. Empecé a mercar por las frutas, se me acabó la plata, no pasó nada sobrenatural. Me volví a la casa y me quedé pensando:
¿ahora qué voy a hacer? Entonces yo dije, bueno, al menos ahí hay arroz, ahí hay espaguetis, hay atún, con eso tenemos como para 15 días de comida y le damos tiempo a que Dios haga lo que tiene que hacer. Y escucho la voz de Dios que me dice, muy bien, ya hiciste el censo de David, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es el censo de David? Resulta que a ellos les tenían prohibido contar cuántos eran como poder militar, cuántos soldados, que no hicieran ese censo, porque cada vez que fueran a batalla, Dios quería que ellos fueran contando con que la victoria viene de Dios y no confiados de que su victoria venía de su capacidad militar en número de soldados. Entonces cuando Dios me preguntó, ¿ya hiciste el censo de David? ¿Ahora qué sigue? Yo entendía que me preguntaba si cuando ya no tuviéramos qué comer yo iba a pedir prestado. Entonces le dije, no, pues Señor, pues ¿qué te digo? Confiar en ti que tú solucionas eso. Y escucho como una expresión del Señor que me dice, ¿y por qué no lo haces así desde el principio? Entonces yo le dije, sí Señor, verdad, ya no voy a pensar más en esto, lo suelto, ya, no le pienso más. Yo estoy seguro que tú proveerás el siguiente plato de comida cuando se me acabe la última cuchara de la que tengo. Realmente yo hice así, no pensé más en eso y empecé a transitar el día común y corriente y el que siguió, y como al día martes me llama alguien de las personas con las que aconsejábamos y me dice, mira, lo que pasa es que yo no me estoy congregando y hace ratos quiero diezmar y tengo ahí un ahorro. Yo le pregunté a Dios qué podía hacer con eso y el Señor me mostró ayuda a los hermanitos de Colombia. Entonces porfa, dame una cuenta que te quiero mandar algo. Luego, otro amigo totalmente ateo, no cree en Dios, no es mala persona, pero me dice, ve, es que yo sé que en Colombia la situación está difícil, dame un número de cuenta, les quiero regalar algo. Y sí, al llegar el viernes, me llegó en dólares, yo tuve un sueño en dólares, la ofrenda y lo que mi amigo nos regaló. Y eso sumado pagaba el mercado y todo el mes de arrendo. Se ha solucionado los problemas confiando y esperando en el Señor. Entonces yo entendí que cuando Dios me decía que no hiciera censos, era para que yo no confiara en mi capacidad de solucionar el problema y me excediera a caer en la tentación de pedir prestado o por desesperación tomar peores decisiones, sino que entrara en una quietud terrenal y aumentara mi actividad espiritual para poder coordinar con el Señor cómo iba a solucionar esta situación. Sea que el Señor me iba a dar la estrategia o me diera una paz, una paciencia para esperar lo que Él iba a hacer. Y esto también me sirvió para entender que Dios siempre quiere obrar en lo sobrenatural. Él quiere hacer cosas imposibles para que nosotros veamos la diferencia entre lo que estamos acostumbrados y entre lo que Él puede hacer. Pero Dios permite estas situaciones para que nosotros veamos nuestra capacidad y lo frágiles que somos y de esa manera tengamos la confianza de rendirnos a nuestra necesidad de que todo lo puedo y podamos humillarnos a Él y reconocer que es Dios quien puede solucionar lo imposible. Como al año pasé otra prueba, estábamos muy cortos de dinero y resulta que mi hija pues tenía que cursar un nuevo grado. Nos llegaban las cuentas de cuánto que pagar de matrícula, cuánto era la pensión, que los uniformes, que los útiles, bastante plata. Lo primero que pensé es levantarme y llamar a la gente que me debía algún dinero, llamar al colegio a ver si había alguna manera de pagar por cuotas. Pero mientras que estaba pensando en cómo iba a resolver esta situación y planeando mi manera de hacerlo, Dios me dio como un codacito. Me hizo caer en cuenta de, ve, ¿por qué no oras primero a ver qué te puedo decir yo? Y luego me acordé de toda la situación del mercado y dije, uy, sí, Señor, ayúdame, Señor, dame, muéstrame, ¿qué hago? Dame la paciencia, ¿qué quieres que haga? Entré en quietud terrenal y en activación espiritual. Sin exagerar, creo que a las 2-3 horas me llama una amiga del colegio y me dice, mira Andrés, te aprobaron una beca para tu hija, es del 90%. Y yo, Señor, gracias Padre, gracias, me has quitado otro problema de encima, Señor. Y esto me apasionó mucho más, a que cada vez que aparecía una situación que no sabía cómo le iba a resolver, mejor me ponía a orar y esperar que el Señor lo iba a solucionar. Y solamente pude ver que esto funciona cuando empecé yo a obedecer al Señor. Porque mientras que en el temor yo resista a confiar en Dios, no, esto se va a hacer largo el camino. Entonces, tengamos en cuenta unas conclusiones para aprender de este tema. Meditémoslas, pongámoslas en práctica, a ver qué te pasa a ti y a ver si me regalas un testimonio de eso. 1. La tentación en cualquier área de su vida va a ser tan fuerte como sea de tibia o mediocre su relación con Dios. 2. En Proverbios 22:7 dice que el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Y precisamente Jesús murió por nosotros para hacernos libres de la esclavitud del pecado.
Eso quiere decir que el Señor está totalmente preocupado por ayudarnos a estar en libertad. Ya nuestro deber es entrar en una quietud terrenal y una activación espiritual para que el Señor pueda obrar. 3. Cuando tenemos una relación floja con el Señor, esto es como un teléfono roto. Yo hablo y Él me escucha, pero yo no lo puedo oír. Si yo no escucho la voz de Dios, me va a ser imposible confiar o saber en qué tengo que esperar. Al fortalecer esa intimidad con el Señor, leyendo la palabra a diario, que es como obtenemos respuesta de Él, les aseguro que aumenta nuestro discernimiento y capacidad de confiar en su palabra. 4. El Señor puede responder sí, no o espera. De esa intimidad con el Señor es que esa voz se va a escuchar bien clara. Y también vamos a sentir paz si lo que vamos a hacer conviene. Y si no tenemos la paz, es porque el Señor nos está guiando a que tenemos que orar más. Muchas veces oré 100 veces, no sentía la paz ni la respuesta del Señor. Oré 200, ni la paz ni la respuesta del Señor. Oré 300, ahí escuché lo que el Señor quería que hiciera. Y entendí que necesité 300 oraciones para ser capaz de tomar esa decisión, de obedecerlo o de hacer su voluntad, o de negarme a lo que yo quería. 5. La voz de Satanás también va a estar aquí, siempre tratando de confundirnos y haciéndonos difícil entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Esa intimidad con Dios es que nos permite escuchar más la voz de Dios y que la voz de Satanás no la podamos escuchar. Y si estás leyendo la Biblia, vas a poder pesar si lo que estás escuchando viene de Dios o viene del enemigo. 6. Haciendo un énfasis en el primer punto, entre más fuerte sea nuestra intimidad con Dios, va a ser mayor nuestra capacidad de esperar y confiar. 7. La intensidad que tengas en la desesperación, en la duda de no poder esperar ni saber qué hacer, te está demostrando la falta de intimidad y oración que necesitas para que el Señor aclare tus pensamientos. Y a la final, la mejor opción que siempre nos va a quedar es orar, confiar y esperar. No queda nada mejor que se pueda hacer. Y teniendo en cuenta que la necesidad es la mejor oportunidad de conocer a Dios, de buscarlo, de ver qué puede hacer Él, entendamos que muchas deudas pueden venir por accidentes, por una enfermedad, una situación imprevista, pero son muchos malos factores de nuestro desorden interno que nos llevan a endeudarnos. Dios conoce que no solamente necesitamos lo básico, que también tenemos anhelos de nuestro corazón, como viajar, tener unas vacaciones, cambiar de carro, de casa, mejorar el hábitat en el que estamos. Y ninguno de estos antojos ofende al Señor, ni le están haciendo daño a nadie. Y en todo esto podemos también ver el amor del Señor como nos consiente hasta en cosas que no son necesarias. Y me acuerdo que esperando a nuestra primera hija, ya tenía como 5 meses, nosotros teníamos unos antojos de comer helado. En especial me daban a mí. Esos helados que tienen que ver con fresa y bolas de vainilla, yo no sé qué me pasaba en ese embarazo. Hasta en eso uno ve la conexión espiritual. La mamá tiene en su vientre al bebé y el papá, que no está conectado a nada, siente cosas del embarazo. Y bueno, yo con muchas ganas de comer helado, en ese momento Pau y yo, ninguno de los dos tenía empleo y estábamos derrimados donde mi papá y mi mamá. Una tarde muy aburridos, estábamos recostados ahí en la cama, pensando, bueno, ¿qué nos gustaría hacer si tuviéramos plata? Y pensábamos que nos gustaría ir a comer helado, que qué chévere ir a cine. Entonces le dije a Pau, mira, pues para no aburrirnos aquí, vámonos a caminar al centro comercial. Y recorriendo el centro comercial me encontré una amiga. Y ella me dice, ve, es que aquí tengo 2 entradas a cine, pero yo me tengo que ir ya y no voy a poder entrar ni tengo con quién. Si quieres se las regalo. Y sí, nos las regaló y nosotros, qué bueno, vamos a entrar a cine. La película empezaba como 4 horas más tarde. Señor, qué rico no poder comerse un heladito, disfrutarse un buen plato mientras que empieza la película. Y en eso va pasando otra amiga que fue mi profe de la universidad, nos saludó, nos vio y nos dice, muchachos, vamos a comer helado. Pau y yo felices, comimos heladito, también nos dio un plato de sal, todo lo pagó ella. Nosotros no teníamos un peso. Y pues charlando y charlando con ella, llegó la hora de la película, nos despedimos, entramos al cine, estábamos llenos, vimos la película, la disfrutamos. Y cuando salíamos, como ya era de noche, pues teníamos pereza de caminar y también dijimos, señor, qué chévere uno encontrarse un amigo que lo lleva a uno a la casa. Y en serio, pasó un amigo que es un cirujano plástico, un tipo muy distinguido. Y en esa sencillez me saluda, me dice, ¿qué hubo, Andresito? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y yo bien, y saludo a Pau, y cómo está de linda. ¿Para dónde van? Nosotros no, ya vamos para la casa. Y él nos dice, camine, yo los llevo. Y nos llevaron hasta la puerta de mi casa. Y ese es Dios. Dios conoce los anhelos del corazón. Y hay un tiempo para el desierto, para nuestra formación, y va a haber un tiempo para el oasis. Lo único que yo sí te puedo decir es, el tiempo de Dios es perfecto. Y lo único que tenemos que hacer
es entrar en intimidad, una quietud terrenal y una activación espiritual para ahora sí saber qué hacer. Y ahí vas a ver que todo cambia. Y ahora sí, para no aburrirte más con este video, te recomiendo que en la descripción te encuentras los siguientes o el anterior, y que si quieres dejarme un comentario, compartir o darnos una ofrenda, para nosotros es de mucha bendición. Dios te bendiga.